Esta es una cuerda de vieira que lleva 6 meses en el mar y va a tener que estar en el mar otros 6 meses más, para así poder alcanzar su ciclo de producción, que también es de un año. Fíjense que las vieiras están sujetas a la cuerda por ese trocito de nylon que les permite cierto movimiento para así poder alimentarse, ya que estos bichos no hay que echarles de comer, como a las gallinas. Se alimentan solos, se alimentan de plancton. Y el plancton son los bichitos microscópicos que hay en el mar. Ahora, cuando bajen a la visión submarina, van a ver como motas de polvo entre el agua. Pues eso no es otra cosa más que plancton, y de esto se alimentan. Y ahora presten atención a Ricardo, que va a mostrar una cuerda de ostra. Esta es una cuerda de ostra que lleva 4 meses en el mar, va a tener que estar en el mar 8 meses más para poder alcanzar su ciclo de producción, que también es de un año. Fíjense que las ostras están pegadas a la cuerda en grupos de 3 y de espaldas unas a otras. Y al decir pegadas digo con un cemento especial que a las 3 horas ya está totalmente endurecido. Y esa labor, la de pegar las ostras ahí en la cuerda, suelen hacerlo normalmente aquí mujeres. 5 mujeres hacen al día entre 60 y 70 cuerdas. Para hacerse con la semilla, los productores de ostra la consiguen con métodos de arrastre por los fondos de las rías o si no en acuíferos. Y acuíferos que pueden llegar a tener hasta 80 metros de profundidad, donde ahí ya la cultivan. Una de las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer aquí en el barco, estoy seguro que más de alguno de ustedes ya se la habrá hecho ahora, es si esas ostras tienen perlas. Suelen ser raras, no son perfectas, pero alguna perla sí que suele aparecer. La aparición de una perla aquí entre nosotros es siempre un accidente. Y digo un accidente ¿por qué? Cuando dentro de la cavidad de la ostra penetra un cuerpo extraño, vamos a poner como ejemplo una arena o un trozo de su mismo caparazón, y si la ostra por sus propios medios no puede expulsarlos, ella lo que tiende a hacer es segregar una sustancia con la cual va recubriendo a ese cuerpo extraño, pues esa sustancia no es otra cosa más que nácar, y así se formaría una perla. Bueno, y después de todo esto, ahora viene lo bueno. Ahora vamos a invitarles a una degustación de mejillones al vapor y unos vinitos de la zona del Ribeiro. Disfruten de esta buena mañana y que les aproveche. Y un aplauso para Ricardo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Antes de empezar a comer los mejillones, vamos a parar aquí 5 o 10 minutos porque vamos a mirar el fondo del mar. Es mucho más de fondo y el sustrato marino ahora está en suspensión. Entonces está todo muy turbio. Bajen de igual manera para que vean, para que se pongan abajo, pero claro, tienen que entender que son causas ajenas a nuestra voluntad. Nosotros lo que queremos es enseñar el fondo del mar, pero el mar de fondo que hubo estos días nos lo impide. Bajen con mucho cuidado por la parte de atrás del barco y vengan por el lado de la batea. Ya están mis compañeros abajo y harán turnos para que todos lo puedan ver por igual. Muchas gracias. ¿Eh? Al abrir. Al abrir, ya está. Claro. 1 minuto o 2. O... A ver, lleva más tiempo, porque aquí estamos con 20 kilos. Sí. Mejillón, por lo menos. Además de mejillones al vapor, vinos y refrescos que lo tienen incluido en el billete y a repetir, también tenemos navajas a la plancha, bueno, navajas de aquí, de los fondos arenosos de la Ría de Arousa, y hoy tenemos de plato especial almeja fina. Almeja fina a la vinagreta, uno de los mariscos más espectaculares que tenemos aquí en las Rías Bajas y concretamente aquí en la Ría de Arousa. Esto ya es Atlántico, es mar abierto. Detrás de la isla, en esta misma latitud aproximadamente, está Nueva York. ¿Quién se atreve a darle? ¿Qué? ¿Te atreves o no? Yo me atrevo a darle. Grábame tú a mí. Ah, ¿quieres grabar tú? Claro, te lo grabo, ¿no? Ahora y casi.
Fíjate, venía una y otra detrás. Antes de nada vamos a irnos aquí. ¿Ven estas playas aquí cercanas, en esta zona de aquí? Bueno, esta es la isla de Arosa, que está unida a la península por aquel puente largo que ven allá, de 2 kilómetros de largo, que está fundado en 1982. Y ya al fondo de todas esas montañas que ven allá, esto pertenece a la provincia de La Coruña. Ahí tenemos la Ribeira, Puebla, y el último pueblo de todos, el de la puntita, se llama Aguiño. Y ya sí que como nos estamos virando en esta dirección, ahí al fondo ven una isla. Bien, esa es la isla de Sálvora. Está dentro del Parque de las Islas Atlánticas, que son Cies, Ons, Sálvora y Cortegada, que está dentro de la ría de Arousa. Y ahí al fondo ya tendríamos el Océano Atlántico. Ahí saldríamos ya a alta mar. Aquí volvemos y aquí ya, como la ría es limítrofe, aquí ya sería la provincia de Pontevedra y esto es el pueblo de Ogrove. San Vicente de Omar, que nos quedaría en esa punta de ahí. Y esta fábrica grande que ven aquí, justo ahí enfrente, es Conservas Isabel. Una de las fábricas de conserveras más grandes que tenemos aquí en Galicia. Y la que da mucho trabajo a nuestro pueblo. Ahora mismo no estamos en el centro. Venía enseñando antes que en la isla de Arosa queda otra tanta ría como están viendo aquí. Y llegaríamos a Villagarcía de Arousa. Y hay más bateas para ir para adentro, lógicamente. Y ahora poquito a poco nos vamos a ir cogiendo el rumbo ya del puerto para venir de vuelta. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en preguntarme a mí o a cualquiera de mis compañeros. Muchísimas gracias. ¿Podemos bajar ya? Vale. Venga, buen viaje, gracias. Venga. Vale, chao. Chicos. Venga.